Estamos en la serie Instrucciones Pastorales, ¿cierto? Instrucciones Pastorales. Esta enseñanza del día de hoy tiene como título Instrumentos de honra para Dios. Repito, instrumentos de honra para Dios. ¿Cuántos quieren ser instrumentos de honra para Dios? Amén. Yo creo que todos deberíamos querer esto, ser instrumentos de honra para Dios. Pero muchas veces no es así. A veces nos convertimos también, o está el peligro o está el riesgo de convertirnos en instrumentos de deshonra para Dios. Y ese es el peligro y el cual debemos tener nosotros cuidado. Al leer esta carta de Pablo, mis hermanos, que le escribía a Timoteo, aquí nos encontramos en una situación que nos refleja desafíos de la iglesia y de los creyentes en todas las épocas. Pablo, como mentor espiritual de Timoteo, le escribe desde una prisión romana, sabiendo que su tiempo en la tierra está llegando a su fin. Pablo estaba cerca de ser sacrificado y desde la cárcel le escribió esta instrucción a Timoteo. Mis hermanos, este pasaje es parte de algunas instrucciones que Pablo le estaba dando a Timoteo. Y aquí le habla muy claramente acerca de algunas cosas, de algunas cosas que tenemos que recordar o que Timoteo tenía que recordar, pero también de algunas cosas que son peligrosas dentro de la congregación. Pablo le recuerda a Timoteo la importancia de ser un obrero como aprobado, ¿cierto? Dios quiere que nosotros seamos obreros aprobados. Y ese debería ser el anhelo también de nosotros, serán aprobados delante de Dios, presentarnos como aprobados delante de Dios, como instrumentos que glorifican y exaltan el nombre de Dios, ¿cierto? Que maneje la palabra de Dios correctamente y que se mantenga alejado de discusiones inútiles y destructivas que solo llevan a la confusión y a la impiedad. Estas palabras no solo eran relevantes en los tiempos de Timoteo, mis hermanos, sino también en el día de hoy. Hoy también se ven toda clase de cosas que nada tienen que ver con el evangelio, hermano. Cuando nosotros, o cuántos ven YouTube, yo creo que todos ven YouTube, ¿cierto? ¿Usted sabe cuántas discusiones y cuántas contiendas hay en esa red social? En Facebook, en Twitter, del cristianismo. Usan el evangelio para pelear, para contender, para generar disputas, cosas que nada tienen que ver, hermanos. Muchas veces ni siquiera son fundamentos bíblicos. No son cosas objetivas, sino puras cosas subjetivas o puras cosas mundanas. Debemos de tener cuidado, mis hermanos, porque esto no solamente sucedía en los tiempos cuando Pablo le escribió a Timoteo. Hoy pasa. Hoy podemos ver en YouTube cosas tales como Pastor Chuy versus Armando Alducín. ¿Qué es eso, hermano? O sea, eso no tiene ninguna buena intención. Eso no tiene la intención de edificar a nadie. Eso no tiene nada de espiritual. Porque lo que está haciendo es generar precisamente contiendas, divisiones y toda clase de cosas que no tienen que ver con la instrucción verdadera del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos tener cuidado, mis hermanos, nosotros qué vemos muchas veces, porque nosotros también caemos en esto, caemos muchas veces en esto. Esto no solamente se veía en ese tiempo, mis hermanos, esto se está viendo hoy más que nunca. Y es que estaba escrito que muchos apostatarían de la fe. Esto es parte de eso, porque esto distorsiona y aleja a la gente del verdadero sentido que tiene el evangelio para nuestras vidas, ¿cierto? ¿Cuál es el sentido o no sé qué sentido le ve a usted, digamos, que tiene el evangelio para su vida o yo qué sentido le veo que el evangelio tiene para mi vida? Pues es para edificación y crecimiento, ¿cierto? Para conocer cada día más al Señor, para exaltar cada día más el nombre de Dios. Estas palabras resuenan hoy en medio de un mundo, mis hermanos, donde la verdad muchas veces es relativizada y las distracciones abundan. ¿Alguna vez han escuchado ustedes, mis hermanos, del relativismo? Que para algunos esto es
verdad y para otros esto no es verdad, o lo que para algunos es bueno, para otros es malo. Con Dios no es así, hermano. En el Evangelio no es así. ¿Por qué? Porque el Evangelio nunca fue traído a nosotros por voluntad humana. O sea, no es porque alguien quiso, ay, pues démosle esto, una buena noticia o algo así parecido. No, no fue así. La voluntad de Dios o el Evangelio fue traído ¿por quién? Por Dios, ¿sí? Por inspiración del Espíritu Santo en los hombres que Dios escogió, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, si la palabra de Dios fue traída por voluntad de Dios y no por voluntad humana, la verdad es una. Dios es uno. El Señor es uno, como dice la palabra de Dios. El bautismo es uno. La fe es una. No son dos, ni tres, ni cuatro. Entonces no veo por qué resultan discusiones, divisiones. Cuando hay discusiones y contiendas, mis hermanos, dentro de la congregación, es por motivos netamente personales o por razonamientos personales. Muchas veces ni siquiera vamos a la palabra de Dios a ver si lo que estamos hablando es cierto o no. Dios nos llama a una vida, mis hermanos, de integridad, pureza y propósito. Esto es lo que tiene un instrumento de honra: integridad, consagración y propósito en Dios, ¿cierto? Todos estamos de acuerdo con esto. Para ser un instrumento de honra a Dios debemos tener esto. Y aparte, para ser instrumentos que honran a Dios, que glorifican el nombre de Dios, mis hermanos, nosotros todos debemos presentarnos delante de Dios como siervos o como obreros aprobados. Ser instrumento de honra para Dios es un llamado, mis hermanos, que Dios nos hace a todos los que hemos creído en Él. Ser instrumentos de honra es como tener en nuestras manos, y con esto nos identificamos nosotros, Maya, con la guitarra. Es como tener una guitarra en nuestras manos. Para que el instrumento sea de honra, debe dejarse usar por los que tocan el instrumento, ¿cierto? Debe estar afinado. Todas las cuerdas tienen que estar en sintonía con una misma nota para poder tocar una melodía. Pues aquí estamos tocando una melodía, la melodía de Dios. ¿La melodía de quién? De la palabra de Dios. Para que el instrumento, o nosotros como instrumentos, para honrar a Dios, debemos estar primeramente, ¿qué? Dejándonos usar por el Señor. Debemos dejar que Él sea el que haga la obra en nosotros. No debemos estar peleando ni discutiendo contra Dios. También, ¿qué debe haber? No puede estar desincronizado el instrumento en sus cuerdas. ¿Se imagina una cuerda en el tono de sol y la otra cuerda en el tono de la? ¿Cómo suena eso, Maye? Horrible, ¿cierto? Y muchas veces, ¿cuántas cosas horribles pasan porque estamos desafinados de la voluntad de Dios, mis hermanos? Y no va a sonar la melodía como Dios quiere que suene. Para que la melodía de Dios suene aquí como debe ser, debemos todos estar unidos, debemos estar en unión, pero en el Señor Jesucristo, ¿cierto? En la palabra de Dios. Por eso Dios nos llama a ser instrumentos de honra, mis hermanos. Para ser obreros aprobados, toca estar en afinidad primeramente con el dueño del instrumento. ¿Quién es nuestro dueño? El Señor Jesucristo. Debemos seguir la voluntad de Él. Debemos estar primeramente dejándonos usar por Él en concordancia con Él, en acuerdo con el Señor. Amén. En el caso de la música, mis hermanos, el instrumento debe dejarse afinar a la cadencia de quien lo va a tocar. Debe tener cada cuerda en el tono adecuado a las demás cuerdas para no desordenar la melodía ni estar provocando sonidos que suenan feos para los oyentes, mis hermanos. También debe tener todos los implementos completos. No puede ni faltar cuerdas ni tener sus cuerdas en deterioro. Debe tener un cuidado constante del dueño del instrumento para que pueda sonar adecuadamente. ¿Quién nos cuida a nosotros? Dios, ¿cierto? Debemos dejarnos cuidar por Él. Debemos dejarnos que Él haga la obra en nosotros. Ahora, en el cuerpo de Cristo o en la congregación de Cristo será
¿será que una sola cuerda, haciendo referencia a cada uno de los que servimos, será que una sola cuerda hace toda la melodía? No, no pueden faltar, hermano. Hay hermanos que cumplen ciertas funciones, está el diaconado, está el pastor, están los de la alabanza y todos tienen que estar en sintonía, tienen que estar de acuerdo en cuanto a la palabra, la doctrina, la fe y el único Dios verdadero y un Señor, el cual es Jesucristo, para que las cosas puedan sonar como debe ser. Amén. Pablo, mis hermanos, en el versículo 14, le dice a su discípulo Timoteo algo muy importante. Dice, recuérdales esto. Pablo le hace una advertencia a Timoteo de recordar las instrucciones. Y aparte de recordar las instrucciones, también en este versículo le hace una instrucción de no contender en la congregación sobre palabras. Dice el versículo de la siguiente manera, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. ¿Cuántos quieren la perdición? Nadie, ¿cierto? Ninguno de nosotros queremos que algún hermano sea confundido o esté en perdición o se pierda de la voluntad de Dios. Pues para eso, mis hermanos, cada uno de nosotros debemos contribuir. ¿Sabía usted eso? Todos nosotros debemos contribuir. ¿Cómo? En la conducta, en el carácter, en el trato según la voluntad de Dios. Lo primero que Pablo le dice a Timoteo es recuérdales estas cosas. Recuérdales estas cosas. ¿Quién tenía que recordarle estas cosas? Timoteo, ¿cierto? La instrucción era que Timoteo le debería recordar estas instrucciones que él estaba recibiendo a los hermanos. Cuando habla de esto, mis hermanos, es una instrucción específica. La instrucción que Timoteo estaba recibiendo por parte de Pablo, él mismo se la tenía que recordar a los demás creyentes, a los demás hermanos de la congregación. Porque uno no recibe una instrucción para quedarse uno con la instrucción y no decirle a nadie. No, pues me la guardo para mí ya. Que sea solamente para mí. No, hay que compartirla, hermano. Hay que recordarle a los demás hermanos también la instrucción que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Ahora, también el que está recibiendo la instrucción debe recordar constantemente la instrucción. Cuando éramos niños, ¿se acuerdan? Por lo menos a mí me pasó. Íbamos al colegio y cuando yo estaba aprendiendo a escribir, hermanos, ¿sí? Las vocales o el abecedario, ¿qué hacían? Nos ponían a hacer planas, ¿cierto? Entonces la A, una hoja completa para podernos aprender la A. La B, una hoja completa, hasta 2, hasta que no le cogiéramos el ritmo o no nos la aprendiéramos de memoria. Usted sabía que aquí también hay que hacer eso, hermano. A veces hay que hacer unas planas. ¿Unas planas en qué manera? No lo hago que lo voy a poner a escribir, hermanos. Copie, no. Sino que la plana de la palabra de Dios. Hay que estarla recordando. Y si hay que hacerlo 2, 3, 4, 5 veces, pues hermano, para nosotros es provechoso. Por ahí lo decía Pedro en la palabra de Dios. Que es provechoso recordarles estas cosas. Es muy provechoso recordar la instrucción de Dios. Timoteo tenía que recordarle a los hermanos la instrucción que Pablo les estaba dando. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo estaba pronto en ¿qué? En ser sacrificado por la obra del Señor. Nosotros en los mensajes pasados que estuvimos viendo, ¿o qué nos enseñó el Señor? Un siervo entendido del ministerio, ¿cierto? Razones o cuáles son las razones y las motivaciones por las que servimos a Dios. Todas estas cosas son muy importantes recordarlas, pero sobre todo, hermanos, sobre todo, antes que mi palabra, antes que la palabra del pastor o de que el pastor Chuy, es la palabra del Señor Jesucristo, que es la instrucción de verdad, la que es, la concisa, la que nos va a llevar hacia la voluntad de Dios, la que nos va a llevar al reino de los cielos, a renovarnos, a crecer en Él. Amén. Pablo le dice a Timoteo, recuérdales esto. En la palabra, en la Nueva Traducción Viviente dice, recuérdales estas cosas a todos y ordénales en presencia de Dios que dejen de pelearse por palabras.
Esos altercados son inútiles y pueden destruir a los que oyen. Nadie quiere la destrucción de otro. Alguien que quiere la destrucción del otro es porque tiene mucha malicia en su corazón, ¿cierto? Dios no nos ha llamado a tener esas cosas en nuestro corazón, en nuestro interior, querer la destrucción de alguien. Por eso nosotros debemos tener cuidado, mis hermanos, con las contiendas y las discusiones. Cuando Pablo le dice a Timoteo, recuérdales esto, aquí podemos ver que un creyente puede ser instrumento de honrar a Dios y obrero aprobado mediante recordar las palabras de quienes nos instruyen la palabra de Dios. También nosotros mismos recordarles a nuestros hermanos estas instrucciones como, sin modificarlas, sin cambiarlas, sin buscar nuestra propia motivación o el propio sentido que nosotros le vemos o nuestra propia interpretación. Esto lleva a desviarlas a nuestro acomodo o como buscando alternativas a la instrucción. Cuando hablo de alternativas, hablo de que muchas veces, mis hermanos, cuando alguien va a predicar la palabra de Dios y no tiene la revelación de verdad de Dios, busca alternativas para engañar a la gente. Pero usa la palabra, pero con las alternativas propias, no con la verdadera revelación de lo que es la palabra de Dios. Y nosotros debemos tener cuidado, mis hermanos, porque mucho hoy se predican puras alternativas, pero no la palabra de Dios. Alternativas usadas con versículos. ¿Para qué? Para medios y motivaciones distintas a lo que es la palabra de Dios. Hacer memoria constante de las instrucciones de la palabra de Dios es algo que los hombres y mujeres de Dios hacen constantemente. ¿Cuántos hacemos eso? Leer la palabra de Dios todos los días, en un devocional diario con la familia. Eso se está recordando lo que Dios nos está diciendo, porque la palabra de Dios está aquí, mis hermanos, en la Biblia. Pues sabemos que recordar la palabra de Dios y sus instrucciones es fundamental para vivir consagrados, comprometidos, agradando a Dios al hacer su voluntad por medio del hacer memoria de su palabra. La instrucción de Pablo a Timoteo es clara cuando dice, recuérdales esto, haciendo énfasis en algo específico como lo es la enseñanza que él les estaba dando por medio de esta carta. La Biblia, mis hermanos, nos habla en muchos pasajes y nos cuenta muchas veces a través de toda la palabra de Dios y nos habla acerca de los peligros de no recordar la palabra de Dios. ¿Qué es lo contrario de recordar? Olvidar, ¿cierto? Olvidar la palabra de Dios, olvidar la instrucción de Dios. Yo quiero que ustedes me acompañen rápidamente a Deuteronomio 32. Deuteronomio 32. Está después del libro de Números, antes de Josué. Deuteronomio 32. En el versículo 19 hasta el 21. Dice, y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación que no es sensata, porque fuego se encendió en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Yo amontonaré males sobre ellos y emplearé en ellos mis saetas. Consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Por fuera desorará la espada y dentro de las cámaras el espanto, así al joven como a la doncella, al niño de pecho como al hombre cano. Yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre ellos los hombres la memoria de ellos.
de no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios y no sea que digan nuestra mano poderosa ha hecho todo esto y no Jehová, porque son naciones privadas de consejo y no hay en ellos entendimiento. Dice el versículo 30, ¿cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir 10,000 si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado? Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ellos jueces, porque de la vid de Sodoma y de la vid de ellos y de los campos de Gomorra las uvas de ellos son uvas peñascosas y racimos y amargos tienen veneno de serpientes y el su vino y ponzoña cruel de aspides. Dice, mis hermanos, en el versículo, pero es que ya me perdí acá, mis hermanos. 32, 34. Mira la venganza y la retribución, 35. Y a su tiempo y su pie resbalará, porque el día de aflicción acerca y lo que les está preparado se apresura. Mis hermanos, ustedes saben esta sentencia o esto que habló acá el Señor, ¿por qué fue causada? ¿Sabe por qué? Porque se olvidaron del Señor. Porque la instrucción que Él les dio, mis hermanos, la olvidaron. La acababan de salir ¿de dónde? De Egipto, ¿cierto? Dios los había rescatado de toda la esclavitud que tenían allá con Faraón. Y lo que le dijo el Señor, no se olviden de mi palabra. No se olviden de mi palabra ni de las instrucciones que yo les he dado. Porque el día que se olvidaren de mi palabra y de mi ley, estas cosas les vendrán. Entonces, hay un peligro, mis hermanos, de olvidar la instrucción de Dios. Hay un peligro de olvidar la palabra de Dios. ¿Y cuál es? Que empecemos a vivir como si no conociéramos a Dios, como si se nos hubiera olvidado lo que Dios ha hecho con nosotros, que ya nos rescató por medio de Jesucristo de nuestra vana manera de vivir. Pablo le dice a Timoteo, exhortándole delante de Dios a no contender sobre palabras. En este versículo lo dice. Se refería a esos debates sobre asuntos triviales o secundarios que no contribuyen al crecimiento espiritual. Y lo que nosotros estamos haciendo aquí, ¿qué es, mis hermanos? Buscar el crecimiento espiritual conociendo la palabra de Dios. Y para esto toca recordar, no olvidar la palabra, pero también, mis hermanos, tener cuidado, mis hermanos, con los debates o con asuntos secundarios que no conllevan a ninguna edificación espiritual, sino todo lo contrario, mis hermanos, nos llevan a las disputas y nos llevan a los enfrentamientos o a las peleas, cosas que el Señor no quiere que nosotros hagamos en este lugar. Estaba sucediendo en ese tiempo entre los hermanos y por eso la instrucción de Pablo a Timoteo, que le recordara con exhortación que no contendieran sobre palabras. Aquí cuando nos habla de contender sobre palabras, nos está hablando de cosas de nuestro propio pensamiento, nuestro propio razonamiento, o cosas triviales de nuestra vida. ¿Cuántas veces, mis hermanos, por contender sobre cosas que no tienen nada que ver con el evangelio, nos perdemos y empezamos a contender y a pelear sobre cosas tales como que Pablo se lo dijo por ahí también, días de fiesta, que si celebramos tal día, que si comemos esto, que si no, cosas que son temas no objetivos o no fundamentales dentro de la congregación y nos hacen distraernos de los fundamentos verdaderos, que son el crecimiento espiritual, el amor a los hermanos, ¿cierto? La misericordia, la clemencia, la justicia, el perdón de los pecados, el arrepentimiento, y por estar contendiendo sobre estas ciertas palabras triviales o asuntos secundarios, descuidamos las demás cosas. Y empezamos a centrarnos sobre cosas que nada que ver, hermano.
¿Cuál es el ejemplo bíblico para esto, mis hermanos? ¿Ustedes se acuerdan cuántas veces los fariseos, mis hermanos, le pusieron o le hicieron contra el Señor Jesucristo por asuntos que nada que ver? Ahí en Mateo 15 dice, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando van a comer? Y el Señor les dijo, pero es que no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale. Porque el corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las injusticias, los robos, los hurtos, las blasfemias y las contiendas y los pleitos también. Y muchas veces por prestarle atención, mis hermanos, a temas de uso secundario o no objetivo dentro del crecimiento de la congregación o del evangelio, no salen cosas de edificación, sino más bien todas estas cosas que nos hacen discutir y nos hacen que desviarnos del verdadero objetivo, mis hermanos, que es el crecimiento espiritual. Como creyentes debemos evitar, mis hermanos, evitar disputas que nos desvían del propósito, mis hermanos, de predicar a Cristo y edificar en la fe a los demás. Ahora, mis hermanos, ¿cuáles son los efectos de estas disputas por temas que no son fundamentales o que no son, o por palabras o palabrerías, como lo dice ahí Pablo a Timoteo? ¿Cuáles son los efectos? Dice el versículo, lo cual para nada aprovecha. Para nada aprovecha. La palabra aprovecho quiere decir que sirve o es de utilidad. Que sirve o es de utilidad para el crecimiento o para conocer más al Señor. Las disputas, los pleitos sobre temas subjetivos, no objetivos de la palabra de Dios, nada aprovecha, hermano. El provecho para nosotros como creyentes, ¿cuál es? El Señor Jesucristo. Predicar a Jesucristo, predicar la verdad, predicar los fundamentos bíblicos, la palabra de Dios. Estas son las cosas que aprovechan. Aparte, ¿qué efecto tienen las disputas inútiles? Destrucción de los oyentes. Perdición de los oyentes. Usted sabía que la palabra perdición, mis hermanos, del griego, viene de una palabra muy conocida, catástrofe. La palabra griega para perdición es catástrofe o un demoledor de una estructura. Aquí tenemos un arquitecto que es nuestro Dios, el Señor Jesucristo. También pues los que nos instruyen, los pastores, los líderes, también son administradores de la palabra de Dios. Y cuando nosotros nos centramos más en ciertas discusiones, mis hermanos, lo que estamos haciendo es una catástrofe en la congregación. ¿Por qué? Porque lo que Dios está construyendo, lo estamos destruyendo nosotros con ciertos pleitos o ciertas discusiones. A todos estos que en YouTube andan peleando y discutiendo y en Facebook sobre cosas que nada que ver, están haciendo una catástrofe, están destruyendo y están demoliendo en muchas ocasiones la edificación que ha hecho el Señor con muchas personas. Porque no crea que los que ven esos videos muchas veces no están bien maduros en el evangelio y se ponen a escuchar esto. Pues, ¿qué va a pasar? No, pues si los cristianos pelean de semejante manera, ¿yo para qué soy cristiano? Por ahí el pastor Chuy una vez contó una historia de esto. Dijo que una familia quería conocer, tenía la intención de conocer al Señor. Y el pastor Chuy los invitó a una iglesia cristiana, vaya a tal iglesia. Y resulta que cuando llegaron a esta iglesia, hermano, lo primero que hicieron en este día, un pleito y una pelea, que mejor dicho, ellos dijeron, no, pero ¿qué es esto? Se fueron y le comentaron, no, pastor, el primer día que fuimos allá se agarraron, pero resulta que por nuestra casa pasaron otros, tocaron la puerta y dijeron, y esos bien, pero cariñosísimos, con abrazos, con venga para acá. Pues a nosotros nos gustó esto y terminaron, hermanos, donde no deberían estar terminando por una discusión que sucedió cuando fueron a una iglesia cristiana. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena y necesaria para la edificación. Eso es lo que debe salir de nuestra boca, mis hermanos. La que sea necesaria para la edificación. Pablo nos
desafía a evitar las discusiones que no aportan al crecimiento espiritual y a centrar nuestras palabras que compartimos con los demás en las verdades del evangelio que edifican y fortalecen a los creyentes. Ahora, con esto no estoy queriendo decir que ustedes no puedan hablar nada, no, el hermano está diciendo que ya no podemos hablar de nada, no, sino a tener cuidado que cuando lo que hablemos nos esté llevando a las divisiones, contiendas, más bien evitémoslas, mis hermanos. En el versículo 15 dice la palabra de Dios: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Cuántos quieren ser obreros aprobados? Aprobados para Dios. Cuando nosotros vamos a una universidad, o bueno, yo no he ido a la universidad, pero los que han ido a la universidad, mis hermanos, o en el colegio, se siente tan bueno cuando uno pasa un examen, ¿cierto? Aprobado. Y dice, aprobado. Se siente una gratificación, una emoción, un sentimiento bonito, ¿cierto? Porque pasó, ¿sí? Pues el Señor también siente eso cuando nosotros somos obreros aprobados. Ahora, para ser obreros aprobados o haber pasado ese examen, ¿usted lo pasó con trampas? ¿Cierto que no? Bueno, si somos honestos, muchos hicimos trampas, ¿cierto? Pero acá no podemos hacer trampas. Aquí no podemos buscar nuestras propias maneras para ser aprobados. Aquí no podemos poner nuestra, pues, ¿cómo es que se decía? Al pinochazo, de Tin Marín de Doping, güey. A ver cuál es la respuesta. Aquí no podemos hacer eso, hermano. ¿Cierto que no? Aquí tiene que ser lo que es. Aquí tiene que ser predicada la palabra de Dios. Usarla bien, como dice ahí. Evitar ciertas cosas, discusiones. Vivir en la palabra de Dios, en el carácter de Dios, en la instrucción de Dios. Lo que debemos recordar nosotros todos los días. Para ser aprobados por Dios. Porque todos queremos ser aprobados por Dios. Obreros aprobados a Dios. Servidores que son aprobados por Dios, que no tienen de qué avergonzarse, que no tengamos nada de qué avergonzarnos. ¿Usted sabía, mis hermanos, que las peleas muchas veces avergüenzan? Las discusiones muchas veces avergüenzan. Y hay tantas cosas que pueden ser de vergüenza cuando usted ve, digamos, por ejemplo, a los grandes políticos que, eso mejor dicho, hicieron propuestas de todo tipo. Pero de todo tipo, eso prometen de todo, mejor dicho, poner el paraíso acá en la tierra. Y resulta que pasa el tiempo y se expone al público por televisión que es que el político tal hizo tal cosa. Cuando se ven expuestos a la verdad, ahí llega la vergüenza. Oiga, qué vergüenza de político. Qué vergüenza este senador. Vea, nos prometió tantas cosas y resulta que no. ¿Cuántos quieren eso? Nadie quiere eso. Ningún servidor aquí en la iglesia ni ningún hermano quiere verse expuesto a hacer cosas ocultas y vergonzosas, y cuando se compruebe la verdad, pues es una vergüenza que lo vean o que lo descubran en cosas que nada que ver. Y mucho más vergonzoso para Dios, que Él sí ve todo y Él lo sabe todo, porque a Él no le podemos tapar nada. Para Él sí es vergonzoso, hermano, que nosotros estemos por debajo haciendo cosas y aquí estamos mostrando una cara bonita y levantando las manos y adorando al Señor. Para ser aprobados por Dios debemos buscar no solamente ser honestos e íntegros en la congregación, sino cuando estamos a solas, sino también con los vecinos, con la familia. No vaya a ser que cuando se vea expuesto y se descubra la verdad, porque no hay nada oculto entre cielo y tierra, y es más, cuando nos encontremos con el Señor, allá no le vamos a decir, no, pues yo nunca hice esto, no, allá se lo van a mostrar, vea. Usted hizo tal día, tal fecha, hizo esto, no hay nada oculto. Entonces, para ser aprobados, hermanos, debemos buscar evitar esas cosas que son vergonzosas, hacer cosas que son vergonzosas. ¿Por qué? Porque vamos a servirle al Señor. Aquí no podemos andar haciendo cosas ocultas y vergonzosas para el Señor y resulta que terminamos siendo obreros no aprobados, sino reprobados.
reprobados para el Señor. ¿El Señor Jesucristo era un obrero aprobado o no? Amén. Vamos a Mateo 3. Acompáñenme a Mateo 3, el Nuevo Testamento. Mateo 3, versículos 16 y 17. Versículos 16 y 17. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Yo quiero oír eso. O yo quiero que el Señor diga eso de mí. Y también que lo diga de ustedes. El Señor era totalmente aprobado para su Padre y por eso le dijo: en ti tengo mi complacencia. Eso es la aprobación de Dios. Un obrero que fue aprobado por Dios. Y Dios diga: en ti tengo mi complacencia. Me siento a gusto contigo. Pero ¿qué tuvo que hacer el Señor Jesucristo para esto? ¿Se acuerdan que dijo la tentación en el desierto? Cuando vemos el contexto de estas palabras de Dios, el Señor pasó la tentación con la palabra de Dios. Usó la palabra de Dios correctamente. Por eso Pablo le dice a Timoteo que usa bien la palabra de verdad. No solamente para evitar las tentaciones, sino también para predicarla, para anunciarla, para proclamarla, hacer trazos derechos y correctos, no torcer la palabra para buscar un beneficio personal o motivacional o sensitivo que alegren a la gente, pero que no lo llevan a Dios. Usar bien la palabra de Dios. El Señor Jesucristo usó la palabra de Dios en la tentación del desierto para evitar las tentaciones y para agradarle a Dios. Aparte del Señor Jesucristo, ¿qué más fue? Obediente. El Señor Jesucristo tenía que ser bautizado. Él pecó. ¿Cierto que él nunca pecó? Él le dijo a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista le dijo: tú tienes que bautizarme a mí, no yo a ti. Y el Señor, ¿qué le dijo? Deja así para que cumplamos toda justicia. Ustedes saben de qué habla esto, de un obrero obediente. Para ser complacientes a Dios y ser un obrero aprobado a Dios, debemos ser obedientes. Usar la palabra de Dios bien, como debe ser. La pregunta que deberíamos hacernos es: ¿estamos siendo, mis hermanos, diligentes para presentarnos delante de Dios como obreros aprobados? Diligentes. Esa palabra diligente es activo constantemente en lo que concierne a Dios, en buscar la voluntad de Dios, en evitar contiendas, en evitar palabrerías, en evitar discusiones, en ser obedientes. ¿Estamos siendo diligentes, activos constantemente en esto? ¿De quién buscamos la aprobación? ¿De Dios o de los hombres? De Dios. Amén. Pablo dijo: porque si yo buscara la aprobación o el favor de los hombres o agradar a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Entonces debemos buscar la aprobación de Dios. ¿Estamos cumpliendo con lo que Dios le agrada para ser aprobados o estamos en una conducta que reprueba a Dios? Pues debemos analizar esto, mis hermanos. Debemos analizar esto profundamente. El obrero aprobado por Dios usa la palabra de Dios correctamente, le da la utilidad indicada, traza bien la palabra de Dios, le da el uso indicado sin modificarla, ni la usa para fines diferentes para lo que fue diseñada. Esta palabra viene del griego hacer un corte derecho, hacer un corte de tajo. La palabra de verdad le pertenece, mis hermanos, a Dios, quien es el Dios de la verdad. Jesucristo dijo ser Él la verdad, ¿cierto? Y en Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y esa es la palabra que nosotros debemos anunciar y predicar. Pablo le estaba diciendo a Timoteo que usara bien la palabra de la verdad, exponerla correctamente, darle la interpretación correcta, porque la palabra de Dios no es de interpretación privada, dice la misma
Ahí en Primera de Pedro dice que la palabra de Dios no es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Usar correctamente la palabra de Dios es darle la interpretación conforme a la misma palabra de Dios. Sería bueno nosotros hacer de pronto o estudiar un poquito de hermenéutica que nos habla precisamente de cómo interpretar correctamente la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se interpreta ¿cómo? Con la misma palabra de Dios, no con los mismos, con los que, pues yo creo que es esto, o yo creo que quiso decir esto. No, no es lo que quiso decir, es lo que diga, lo que dice según la interpretación correcta, según la misma palabra de Dios. A Jesús le pasó. Vino el diablo y le dijo, si eres hijo de Dios, porque la palabra de Dios, porque la palabra dice, échate, que los ángeles te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Escrito está también. Escrito está también. No tentarás al Señor tu Dios. O sea, el Señor sí le dio la interpretación correcta. ¿Por qué? Porque no solo cogió un versículo por aquí y ya, sino que de aquí, 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 y se le dio un contexto general a la interpretación de la palabra de Dios. Nosotros también debemos usar adecuadamente la palabra de Dios, mis hermanos. En el versículo 16 dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Aléjate de los que hablan cosas mundanas y tonterías, porque esa manera de hablar solo resulta en que haya cada vez menos respeto a Dios. Nosotros lo que queremos buscar es respetar a Dios, honrar, ser instrumentos de honra para Dios. Y respetar a Dios, mis hermanos, es buscar alejarnos de pláticas mundanas que nada tienen que ver con Dios o discusiones que nada tienen que ver con Dios. Pablo vuelve a repetir acerca de las conversaciones tanto dentro como fuera de la congregación, lo cual nos hace una referencia de la importancia que él quería que Timoteo le diera al cuidado de lo que hablamos o lo que se hablaba en la iglesia. Muy posiblemente entre los cristianos de ese tiempo se estaban dando conversaciones que estaban perjudicando a los oyentes, pues se daban charlas que tenían temas totalmente alejados de la doctrina o de temas de conversación que nada edifican al crecimiento de la fe. La palabra profano, mis hermanos, significa lo que no tiene respeto por las cosas sagradas. Y debemos evitar hablar este tipo de temas, lo que no tiene respeto por Dios. Porque nosotros buscamos ¿qué? Hablar lo que es respetuoso, de honrar, de respetar al Señor. Muchos temas no son respetuosos para Dios. Estar peleando con los hermanos o en discusiones y todo eso, eso no demuestra ningún respeto para Dios, mis hermanos. Eso es sin respetar a Dios, la congregación y la palabra de Dios. Ahora, la palabrería viene del griego kenofonía y significa discurso o revelación vacía. Discurso o revelación vacía. ¿Cuántas veces, mis hermanos, hay personas que hablan o predican según su revelación y no la revelación de Dios? ¿Por qué? Porque no tienen revelación, porque no son obreros aprobados, porque han hecho cosas ocultas y por lo tanto cuando vamos a predicar la palabra de Dios o van a predicar la palabra de Dios en un púlpito o en algún lugar, no hay revelación de Dios por lo que se hace por allá detrás o por la intención o la motivación con la que se hace. Es pura palabrería. No hay revelación, es una revelación vacía. Se busca más bien, el que hace estas cosas busca más bien predicar su propia revelación. Es que yo creo, o Dios me reveló, o un sueño, o es que yo vi el infierno, o es que yo no sé qué, o es que no, hermano, ¿esto qué? O sea, en la palabra, si no está en la palabra de Dios, pues no debemos discutirlo ni hablarlo. Esto claramente nos enseña que no todo lo que se dice ser revelado por Dios o por lo divino es con un fundamento bíblico, sino totalmente una revelación vacía y carente de respeto a lo que ya realmente
fue revelado por Dios. Debemos recordar, mis hermanos, lo dicho por el apóstol Pedro precisamente, que dice, porque la Biblia no es de interpretación privada o la escritura no es de interpretación privada, porque hay muchos que corrompen su interpretación para darle un fin netamente personal y no el fin que Dios busca. Ahora, mis hermanos, yo les quiero hacer una pregunta. ¿Hacia dónde nos conduce lo que hablamos? ¿Hacia dónde nos conduce lo que hablamos? Porque ahí precisamente Pablo, mis hermanos, les dice, estas conversaciones conducen a la impiedad. O sea, las conversaciones que él estaba diciendo que tenían los hermanos sobre temas que no tienen nada que ver, o temas no fundamentales, o discusiones inútiles en la congregación, ¿a qué los conducían? A la impiedad, a la maldad. ¿Usted sabe qué es impiedad, mis hermanos? Alejarse de la verdadera revelación de Dios. Hay predicaciones que intentan o tienen la intención de acercar a Dios, pero lo que hacen es alejarlos de Dios, porque no están predicando la verdad. Lo que están predicando es su propia revelación. Y esto los lleva a la impiedad. ¿Por qué? Porque los confunde y los lleva a un fin que no tiene nada que ver con el Señor. Entonces, debemos nosotros pensar, mis hermanos, hacia dónde nos está conduciendo lo que hablamos, no solamente aquí, sino también con las personas. Hacia dónde nos conduce lo que hablamos. Porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, también decía Pablo. Debemos tener cuidado, mis hermanos, con lo que hablamos. Las conversaciones muchas veces no tienen la intención de conducirnos o guiarnos por el camino correcto de la edificación o respeto de la congregación, ni respeto mucho menos a Dios. Entonces, Pablo le lanza una advertencia, mis hermanos, a Timoteo, que este tipo de palabrerías o discursos o debates no conducen a un camino de vivir piadosamente en la congregación ni en la vida diaria, sino todo lo contrario, que la dirección que tienen los discursos o debates o conversaciones que tenían eran más bien para la impiedad, para la destrucción y para alejar de Dios. Toda conversación, mis hermanos, conduce a un fin y va con una intención real de causar un efecto en los oyentes. Recordemos siempre esto, lo que hablamos causa un efecto en la persona que está oyendo. Y si hablamos lo que no es o de la manera que no lo es, pues va a causar un efecto que no queremos. Amén. En el versículo 17 y 18, Pablo da un ejemplo de esto. Himeneo y Fileto. Dice la palabra de Dios, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de muchos. En el lenguaje sencillo dice, y sus malas enseñanzas se van extendiendo como el cáncer. Así también lo han hecho Himeneo y Fileto, quienes afirman que ya hemos pasado definitivamente de la muerte a la vida. Eso no es verdad y no hace más que confundir a los creyentes. Leí el lenguaje sencillo. Himeneo y Fileto fueron falsos maestros, mis hermanos, que introdujeron una herejía peligrosa en la iglesia, negando una verdad esencial del evangelio, la futura resurrección de los muertos. Su influencia dañina fue tal que Pablo los destacó con una advertencia para Timoteo y también para la iglesia. Lo señaló, señalando la importancia de mantenerse firmes en la verdad del evangelio y evitar este tipo de herejías. Esa palabra donde dice, y su palabra carcomerá como gangrena, Pablo la compara con las falsas enseñanzas. Pablo compara las falsas enseñanzas con una enfermedad destructiva, como la gangrena, que se propaga rápidamente y destruye todo a su paso, todo lo que toca, tejidos, órganos y huesos del cuerpo. ¿Y cuántos sabemos que estamos en el cuerpo de Cristo? Cuando se filtran falsas enseñanzas, mis hermanos, esto es como el cáncer, como la gangrena, que destruye todo a su paso.
Destruye primeramente a los hermanos más débiles en la fe. Y cuando digo más débiles en la fe, no estoy hablando de que sean debiluchos, sino que no están fundamentados bien o no han alcanzado todavía bien madurez en ciertos temas fundamentales. Entonces, cuando viene alguien y los fascina con otra cosa, caen fácilmente. Y esto se propaga y se extiende tan rápido, mis hermanos, como el cáncer. Y lo único que hace es traer destrucción al cuerpo de Cristo. Esto significa que las enseñanzas falsas no solo son incorrectas, sino que también son peligrosamente contagiosas y pueden afectar a toda la comunidad cristiana, dañando la fe de las personas. Estos hombres, Himeneo y Fileto, se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se había efectuado. Y no estaban haciendo énfasis en la resurrección de Cristo, porque obviamente Jesucristo ya había resucitado. Estaban hablando de que la resurrección de los muertos futura, que nos habla la palabra de Dios, que los muertos en Cristo resucitarán primero y también otros resucitarán para condenación eterna, eso ya había pasado, lo cual no era cierto, mis hermanos. ¿Esto qué nos da a entender y qué nos enseña a nosotros, hermanos? Todo escudriñémoslo, todo filtrémoslo por medio de la palabra de Dios y no traguemos entero. Si yo estoy hablando algo aquí, hermanos, no traguen entero. Ustedes mismos sean responsables con ustedes y busquen en la palabra de Dios si lo que yo estoy diciendo acá es la verdad, o si lo que se dice acá es la verdad, o si lo que se está diciendo en YouTube, en Twitter, en Facebook, todo lo que se hable de palabrerías, porque mucha gente solamente habla y habla y habla, pero que tenga verdad de Dios no tiene. Y si nosotros somos responsables, mis hermanos, ¿qué debemos hacer? Buscar nosotros mismos en la palabra de Dios si lo que se está hablando es verdad o no. Amén. Porque se pueden presentar estas herejías o estas enseñanzas destructivas, mis hermanos. Estos hombres se desviaron de la verdad, erraron en el blanco, erraron en la interpretación de vida según la verdad de la Biblia. Erraron. La herejía principal de Himeneo y Fileto que promovían era la idea de que la resurrección ya había ocurrido, lo cual no era cierto, mis hermanos. Y esto causaba un trastorno de la fe de algunos, trastornaba la fe de algunos diciendo que la resurrección ya había ocurrido. Y muchos quedaban confundidos y quedaban trastornados en la fe, o sea, en la doctrina, por la palabra que estos estaban dando. La palabra diciendo habla de un discurso o palabra individual, de su propia mente y no con un estudio profundo de la escritura. Y la palabra trastornar del griego anatrepo, que quiere decir o significa voltear todo patas arriba. Cuando se filtran estas doctrinas o estas discusiones o estas palabrerías sin fundamento bíblico en la congregación, ponen todo patas arriba y dividen, lo cual no debe ser, porque el Señor no nos llamó a estar divididos, sino a estar unidos, mis hermanos. En el versículo 19 al 21 dice la palabra de Dios: pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿de cuáles cosas? De todas estas cosas, mis hermanos. Para ser un obrero aprobado y un instrumento que glorifica y honra a Dios, hay que limpiarse de tantas cosas. Dice, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Aquí el apóstol Pablo le hace una afirmación a Timoteo que a todos nos fortalece y nos da confianza para seguir sirviendo y ser obreros del Señor. El fundamento de Dios está firme. Hermanos, se puede decir lo que quiera y se pueden extender falsas doctrinas y falsas enseñanzas por el mundo como el cáncer, pero el fundamento de Dios nunca va a ser destruido. Ahí está.
es la responsabilidad de nosotros buscar ese fundamento firme, el verdadero. Y tiene un sello. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Usted sabía que el Señor escudriña la mente y el corazón? Él conoce las intenciones y los pensamientos por la cual hacemos todo. Y si Él conoce las razones y las motivaciones por las cuales hacemos todo, Él sabe quiénes son los suyos. Y también sabe quiénes no son los suyos. Cuando Coré, allá en la rebelión del desierto, se rebeló contra Moisés, dice la palabra de Dios que Dios hizo un juicio ahí. ¿Por qué? Porque Él conocía a los que no son suyos. Usted sabía que cuando el Señor sabe quiénes no son suyos y están metiendo falsas enseñanzas, doctrinas, como el cáncer dentro de la congregación, dentro de los que sí quieren seguir de verdad al Señor, el Señor manda juicio. No nos sorprendamos, hermano, cuando el Señor de pronto por falsas enseñanzas o ciertas cosas que suceden, mande un juicio y haga que esos que no son del Señor y que quieren corromper la congregación o la verdad del evangelio, haga como a Coré, que se lo tragó el desierto. Porque eso fue lo que sucedió cuando se rebeló contra Dios, contra la autoridad de Moisés y contra la palabra de Dios. Dios mandó juicio. El fundamento de Dios está firme y el Señor conoce a los que son suyos. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 7, 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí por hacedores de maldad. El Señor lo sabe, mis hermanos. Que se hagan milagros, que haya profecías o que hayan cosas extraordinarias, no quiere decir que sean del Señor. Eso no quiere decir nada. Muchos de ellos no hacen la voluntad de Dios, sino que usan esos milagros y esas cosas para sacar su propio provecho de las personas. Un instrumento de honra debe apartarse, mis hermanos, de toda iniquidad. Todo aquel que invoca el nombre de Dios debe apartarse de la iniquidad y ser un instrumento aprobado por Dios o útil a Dios, santificado, que se limpia, que va constantemente al Señor y se arrepiente de toda la iniquidad que uno pudo haber cometido. Porque que seamos obreros aprobados, instrumentos de honra, no quiere decir, mis hermanos, que no fallemos, pero hay que buscar constantemente el arrepentimiento, el buscar al Señor, apartarnos de iniquidad, de todo lo malo, de lo oculto, para poder servir al Señor. En una casa grande, mis hermanos, hay utensilios de honra y de deshonra, oro, plata, madera y barro. Los utensilios de honra, mis hermanos, como el oro y la plata, pasan la prueba de fuego. Son purificados por el fuego y pasan la prueba. Pero los utensilios de madera y de barro, cuando pasa la prueba, cuando viene la prueba, ¡pum!, se prenden rápido, se queman y se caen. Las falsas enseñanzas no van a durar mucho. Porque cuando venga la prueba que viene sobre todo el mundo, todo eso se va a caer. Y la palabra verdadera de Dios echa abajo todas esas cosas, mis hermanos. Para ser un obrero, mis hermanos, un instrumento de honra en las manos de Dios, hay que pasar la prueba, pero también hay que pasar el requisito de la purificación, precisamente por el fuego. Para ser útiles a Dios, los creyentes deben apartarse del pecado, limpiarse de todo lo que le desagrada al Señor. Ahora, ¿cuál es el resultado de la limpieza y de la purificación por medio de la palabra de Dios? Ser instrumentos de honra. ¿Y cuántos quieren ser instrumentos de honra? Aquellos que se purifican son santificados, lo que significa que son apartados para el servicio de Dios. Se convierten en vasos valiosos y útiles para el reino de Dios, no como Himeneo y Fileto, que eran instrumentos de deshonra, reprobados, porque no predicaron la verdad.
ni vivieron conforme a la voluntad de Dios. Un instrumento de honra está dispuesto para toda buena obra. Un creyente que se consagra, mis hermanos, de todas estas cosas que hemos hablado, se consagra a Dios, está preparado para ser usado por Él en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Este es el propósito de la santidad, estar listos para servir al Señor y cumplir su propósito. ¿Cuántos quieren ser instrumentos de honra, mis hermanos? Instrumentos de honra para Dios. Entonces, que Dios nos dé sabiduría, ¿cierto, hermanos? Para distinguir cómo hablamos, qué hablamos, si lo que se está anunciando, exponiendo es verdad. No vernos como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que se santifican y son útiles al Señor y evitan toda clase de discusión o palabrería o discusiones inútiles. Amén. Pongámonos de pie, mis hermanos. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Que el Señor nos ayude a ser instrumentos de honra para Dios. Instrumentos que respetan a Dios, que respetan su palabra. Instrumentos que glorifican el nombre de Dios. Obreros aprobados para Dios. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, por este día, Señor, por tu palabra. Señor, primeramente perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, por tantas cosas, Señor, que pudimos haber hecho que te ofenden. Predicaciones de pronto que no vayan de acuerdo a tu palabra, Señor. Pecados que hemos cometido, Señor, de pronto en lo oculto y que avergüenzan, Señor. Padres, ayúdanos a ser obreros aprobados, Señor, que no tienen de qué avergonzarse y que usan bien la palabra de verdad. Hacer esos utensilios de honra, instrumentos de honra en tus manos, Señor, que no se rebelan contra ti, Señor, sino que aceptan tu voluntad, siguen tu voluntad, Señor, hacen tu voluntad y predican y usan bien tu palabra, la palabra de verdad, Señor. Ayúdanos a santificarnos cada día más, a consagrarnos cada día más a ti, Señor. A servirte, Señor, cada día mejor, Señor. Haciendo tu voluntad, sabiendo que tú nos ves, Señor. Ves todas las cosas, escudriñas nuestra mente y nuestro corazón. Que siempre busquemos diligentemente presentarnos delante de ti como obreros aprobados, Señor. Ayuda a mis hermanos, ayuda a cada uno de ellos con su familia, Señor, a que no cedamos, Señor, ante las presiones, Señor, y que te neguemos, que nos apartemos de ti, que tengamos un oído sensible, Señor, que distingamos cuando hayan falsas enseñanzas, Señor, y evitemos, Señor, contender, pleitear, Señor, en medio, Señor, de nuestros hermanos o de la congregación y aún delante de tu presencia, Señor, que siempre busquemos el fundamento verdadero que está en tu palabra y en ti, Señor Jesús, que eres la roca sobre la cual debemos fundamentar nuestra vida y todas las cosas, no solamente en el ministerio, sino en nuestra vida, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares. Padre, que esta palabra quede fundada en nuestro corazón y que nunca nos apartemos de ella, Señor. Que la recordemos constantemente y hagamos memoria de ella. Y no solamente nosotros, sino también se la recordemos a los demás. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.